Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros podcasts aquí en la revista Desafío Regional. Hoy día tenemos una interesante invitada para hablar de un tema que es de contingencia nacional. ¿A qué nos referimos? A la salud de las personas, particularmente en el área aquí, del corazón, que es donde todos sentimos. Para hablar de esto, hoy día tenemos a la doctora Luciana Rodríguez, cardióloga. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hay un gusto tenerte acá y gracias por participar de este podcast. Un gusto, sí, encantada. El objetivo es compartir experiencias. Tú sabes que Desafío Regional es una revista que toca tópicos de ciencia, educación, tecnología e innovación. Y el objetivo es que sea una puerta de reflexión y diálogo para las comunidades. Y qué mejor que hablar de la salud, que nos afecta a todos, ¿no es cierto? Súper, estoy muy de acuerdo. Muy bien, exactamente. Luciana, nosotros sabemos, doctora Luciana, las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en nuestro país y probablemente en el mundo. En el mundo, sí. Particularmente, no solamente en varones, sino también en mujeres. ¿Es así? Sí, correcto. ¿Por qué? Ahí hiciste algo muy importante, aclaraste, ¿sí? Que en general el conocimiento de la población, hay una creencia de que en realidad es una enfermedad exclusiva de varones o que es más frecuente en varones, y un poco eso a un mea culpa, porque los médicos no hemos sido capaces de transmitir la importancia que tiene la enfermedad en las mujeres también. Y en los últimos años se han agregado más en los estudios en general poblacionales a un mayor porcentaje de mujeres, porque tú sabes que antes todo era con los hombres, así que tampoco lo conocíamos tanto. Pero hay ciertas diferencias que son importantes aclarar y que también es muy importante que la población empiece a conocer esta estadística y que esto no es algo que le pasa solo a los hombres, sino que en las mujeres también es la primera causa, que las mujeres tiene algunas características que son bastante diferentes, ahí entran varios factores. En general los factores de riesgo son los mismos, pero las edades de presentación, el tema hormonal también tiene su rol. Claro, entonces ahí hay muchas aristas que son muy diferentes entre mujeres y varones. Y yo creo que eso es algo importante porque cada vez estamos viviendo más y esto no habla solo de vivir o morir, sino también de cómo vamos a vivir cuando seamos mayores. Claro. Entonces todos queremos vivir mucho, pero bien. Entonces es importante cuidarse desde jóvenes para prevenir tener enfermedades crónicas a futuro que puedan afectar nuestra calidad de vida. Absolutamente. Y cuéntanos un poquito, porque hablamos de la realidad nacional, ¿cierto? Inclusive global, pero particularmente aquí en la provincia o San Antonio o Santo Domingo, que es el área donde tú particularmente estás. ¿Qué es lo que tú ves acá? ¿Cómo estamos del corazón? Sí, exacto. Yo trabajo en San Antonio, pero también tengo muchos pacientes acá de Santo Domingo. Y en realidad no es ajeno a la estadística y a lo que pasa a nivel mundial y a nivel país, ¿sí? Sobre todo en lo que es Chile, ha habido un gran cambio en lo que es la alimentación y a eso se le adjudica mucho que haya habido este cambio también en las enfermedades y en la calidad de vida de la gente mayor, ¿sí? Clásicamente Chile se caracterizaba por los viejitos delgados que andaban en bicicleta hasta los 90 y eso era también mucho en base a la dieta, ¿sí? Porque se comía mucho pescado, muchas legumbres y un poco, exactamente, hoy en día ha estado el ingreso de todo este tipo de comida más rápidas, procesadas, multiprocesadas y todo eso ha generado que la obesidad sea un tema muy importante en Chile, ¿sí? Tanto que es de los primeros a nivel Latinoamérica en la cantidad de obesidad que hay. Y junto con la obesidad vienen de la mano todas las enfermedades metabólicas, ¿sí? La diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión y bueno, así que eso es, ahí es lo que evaluamos nosotros, es el riesgo cardiovascular global, ¿sí? Y en general en mi consulta yo trato de hacer eso, de tratar de descifrar cuál es el riesgo cardiovascular teniendo en cuenta al paciente en todo, ¿sí? Oye, fíjate lo que me estás diciendo, que me vienen unas preguntas a la mente. Bueno, antiguamente, efectivamente, como tú dices, nuestras generaciones anteriores, la de mi papá, mi abuelo, quizás podríamos decir que era relativamente más sana, producto de lo que comía, quizás los desplazamientos. Y hoy día a veces uno piensa por error que las enfermedades cardiovasculares están asociadas a personas mayores. Sin embargo, también hoy día estamos viendo que eso no es así. Y asumo que esos productos, lo que tú mencionas, que son las comidas transgénicas. Sí, exacto. Mira, lo que nosotros podemos medir es que los pacientes están siendo más obesos desde edades más tempranas, más hipertensos desde edad más temprana, más diabéticos desde edades más tempranas y tienen más infarto en edades más tempranas. ¿Y eso es producto de? Es todo el acúmulo, ¿sí? Entonces, en realidad es todo el estilo de vida que lleva al sedentarismo,
a la obesidad, a la malnutrición, y eso va una cosa llevando a la otra, y acá se va generando este efecto sinérgico en lo negativo, ¿sí? En donde no es lo mismo, yo siempre les explico, no es lo mismo ser solo hipertenso que ser hipertenso, diabético y dislipidémico. Claro. Entonces ahí uno está ganando varios números para la rifa. Sí, es increíble lo que dicen. Mira, a mí me tocó vivir un par de años en Estados Unidos. Uh-huh. Yo nunca había tenido la experiencia de entrar a un supermercado como Walmart, que está allá también en Estados Unidos, y ver la gente, los americanos le decían a los niños pingüinos, que eran niños que de muy corta edad, que ya no lograbas identificar dónde empezaba el cuello y terminaba, que tampoco eran capaces de desplazarse. Entonces ocupaban carritos automáticos, que hoy día tú lo ves en Chile, pero por personas mayores, sí, para poder moverse. Entonces, eso era algo que era una realidad que había visto fuera, acá no, pero últimamente estamos comenzando a ver, producto de lo que tú dices, la falta de hacer deporte, sedentarismo y otros factores también. Sí, es todo el estilo de vida que está llevando a eso. Sí. Y como te digo, claro, tenemos tecnología cada vez más avanzada, nos hace vivir más, pero también es importante cómo vamos a llegar a vivir esos años de más. Entonces, es muy triste cuando uno ve pacientes jóvenes que quedan muy limitados porque, bueno, van a tener el resto de su vida con una limitación que termina en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal. ¿Crees tú, como experta y como cardióloga en el área que tú mueves, que falta una concientización, una educación mayoritariamente en otros lugares, como los colegios, ¿cierto? En los trabajos, donde a veces tú, por ejemplo, los colegios son muy más lejos, a veces vemos que la alimentación que es poco saludable, de repente se confunde el decir que es nutritivo con a lo mejor una gelatina que está llena de químicos u otros alimentos. ¿Qué falta? Sí, lo que pasa es que es una batalla difícil. Absolutamente. Se han hecho muchas cosas. También Chile ha sido de los primeros en Latinoamérica en poner la ley de etiquetas, y todo eso obviamente que ayuda, pero nos quedamos atrás, porque acá estamos luchando contra marketing, contra empresas gigantes que lo que más quieren es tener a la gente consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y en realidad esa misma mentalidad de consumismo es la que genera este estilo de vida, ¿sí? Porque uno trata de saciar su cerebro con hidratos de carbono, y eso mismo, esto es todo como un círculo vicioso. Una vez que alguien empieza a hacer ejercicio, ya no le da tanto hambre. Y si te da hambre de comer algo más sano en general. Entonces, cortando un poco esa rueda que se genera, hay cambios que son bien contundentes. Y me imagino que también para eso se necesita un apoyo familiar. En el fondo no puede ser de una sola persona, necesita que haya un círculo completo, que todos nos pongamos de acuerdo. Exactamente. Y tratemos de... Muchas veces me pasa que vienen pacientes y claro, yo veo a la madre o al padre y vienen los hijitos con la botella de bebida. Claro. No vamos a decir marcas. No, por supuesto. Pero, claro, y yo ahí trato de hacer una intervención dentro de la limitación de una consulta, que son 20 minutos que uno le dedica, pero esto tiene que ser un cambio radical del estilo de vida, si no estamos parcheando cosas y no llegamos a generar algo... Ya que tocaste ahí un punto, perdona que me salga de las líneas, pero me parece interesante. Siempre hay una discusión si cuando uno consume alimentos que son dietéticos, o el original, que tiene el azúcar, como que hay un debate de que es más sano. Hace muy poquito me tocó ver por ahí que alguien mencionaba que, por ejemplo, para ir más lejos, que las bebidas que eran cero terminaban siendo más dañinas que la bebida original por el azúcar. No sé cómo eso se traduce en términos... Mira, lo que pasa es que difícil porque no hay estudios que evalúen eso. ¿Por qué no hay estudios? Porque no hay nadie que lo subvencione. Porque a nadie le interesa mucho indagar tanto. Por supuesto. Y si no están estas contra estudios. Entonces, claro. Entonces nosotros lo que sí se ha visto, y salió un estudio reciente, yo te diría el mes pasado que lo leí, y me pareció muy interesante, y es que uno está bien. Cuando uno hace una bebida cero, cuando uno toma una bebida cero, está sustituyendo el azúcar con algún endulzante, edulcorante y demás. De a poco todos estos edulcorantes artificiales se han visto que el que no es más cancerígeno, tiene problemas en el hígado, siempre tienen algo, pero son todos efectos tan a largo plazo que es difícil también de estudiarlo y decir este es mejor que esto. Y por otro lado pasa lo que pasa en el cuerpo y en el cerebro, y es que cuando uno toma una bebida dulce, así sea azúcar o no, el efecto a nivel cerebral es el mismo, ¿sí? Entonces tu cuerpo responde como si estuvieras con azúcar, ¿sí? Y hay todos unos mecanismos que son bastante recientes, que no es solo el nivel de azúcar, que eso ya sabemos que es dañino, que genera daño renal, cardíaco y todo lo demás,
pero también el metabolismo se activa por esa vía a un nivel neurosensorial. Y eso también generaría más o menos las mismas respuestas a la larga. ¿Sí? Pero bueno, son cosas que siempre van saliendo así, pero nunca vas a tener un estudio cerrado como nos gusta a los cardiólogos. Nosotros nos basamos en, te doy una pastilla porque yo sé que esto te va a funcionar bien en este porcentaje en tantos años. Eso no, ese dato nunca lo vamos a tener en cuenta. No, yo he visto también que de repente hay un estudio que lo hace digamos, un grupo, después hay una contra-estudio y lo hace la empresa y así vamos y al final nunca tenemos. Y en definitiva todos estos estudios grandes tienen que estar financiados. Sí, absolutamente. ¿Y quién los va a financiar si vas en contra de una cosa gigante? Claro que es difícil. Oye, Luciana, volviendo un poco a la temática, principalmente aquí en la provincia de San Antonio y Santo Domingo, tus pacientes. Normalmente, ¿quiénes son estos pacientes? ¿Cuál es la afección principal por la cual te visitan? Pucha, en verdad es súper variable. Sí. A ver, en la parte del hospital, en mi práctica hospitalaria, yo lo que más veo son insuficiencias cardíacas, que en definitiva sería como la bolsa que engloba a todos los que alguna vez tuvieron alguna enfermedad cardíaca y terminaron con un corazón dañado, hablándolo así en simple. Y estamos hablando de distintas edades. Sí. Por supuesto que edad adulta, más de 14, pero en general en este poli que está en el hospital se trabaja con pacientes, yo te diría el más joven debe tener 40, 42 y de ahí hasta los 90 y tanto. Entonces claro, ese es un perfil de paciente que puede ser por hipertensión, por diabetes, cardiopatía dilatada, enfermedad coronaria, los infartos, después de un tiempo evolucionan a un corazón que funciona mal y eso es lo que engloba todo esto, ¿sí? Pero en ese mismo grupo, que tiene un mismo diagnóstico, la población es súper heterogénea, porque hablamos desde pacientes jóvenes, a veces con adicciones a sustancias y demás que predispusieron a un infarto, hasta pacientes que nunca han tenido enfermedades, pero tuvieron una hipertensión que no controlaron bien y terminaron con un corazón dilatado a sus 90. Después en lo que es la consulta, que es más espontáneo, digamos, ahí tengo en realidad de todo un poco, pero sobre todo hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes y alguna que otra arritmia son las cosas que más se ven. ¿Ha habido un cambio, un aumento desde que vivimos la pandemia en adelante, ya sea producto de la misma pandemia, el mismo COVID o los medicamentos que la gente usó o el estrés que se generó? Porque nosotros hoy día hablamos que definitivamente hubo un antes de la pandemia y un después. En muchos sentidos. En todos los planos de la vida. Exactamente. ¿Y aquí pasó también eso? Sí, en lo que es... bueno, es muy diferente lo que es cardiovascular a lo que es el resto de la medicina, ¿cierto? Cada órgano sufre la pandemia y el COVID de manera distinta. En lo que es cardiológico y cardiovascular, yo creo que una de las cosas que más se temía y que de hecho pasó fue que durante esos 2 años se dejaron de atender urgencias cardiológicas de la manera adecuada y también algo que me parece importante señalarlo acá en este contexto es que también los pacientes empezaron a tener mucho miedo a consultar, ¿sí? Y en lo que es la enfermedad vascular en general, es muy importante que los pacientes estén educados para consultar a tiempo, ¿sí? Porque tanto el infarto de miocardio como un accidente cerebrovascular son patologías que son tiempo dependientes, ¿sí? A ti se te tapa una arteria y ese tejido que está irrigado por la arteria empieza a sufrir, ¿sí? Y no es lo mismo si está sin oxígeno 30 minutos, 6 horas, que son las horas que le llamamos de oro, las 6 horas de oro, o si ya pasan 12 horas, 24 horas, o que uno no quiere ir a la urgencia, entonces espera al día siguiente, y ahí ya el daño es mucho mayor y más difícil de revertir. Sí. Luciana, perdón, antes que siga, que perdón que se me fue la idea. Entonces en la pandemia pasaba eso, la gente no consultaba a tiempo, y eso generó un montón de personas que sus infartos evolucionaron en la casa. Tal vez fueron a los 2 días porque preferían ir a la consulta con el cardiólogo, pero ya cuando venían ya había pasado el momento. Entonces, aunque uno abra la arteria y demás, no se recupera al 100% y termina en insuficiencia cardíaca, que es lo que señalabas. Que me parece súper importante y relevante lo que estás mencionando, y eso me hace preguntarte, bueno, ¿cómo detectamos ese momento que dices tú en que me estoy sintiendo extraño o mal y que no basta con quedarme, sino que tengo que recurrir rápidamente a un especialista? Sí, a una urgencia. ¿Sí? Y ahí, aunque yo sé que el tema urgencia es un tema complejo sí. Acá en la zona, pero bueno, esto
yo me voy a basar más que nada en la parte cardiológica, ¿sí? En lo que es un infarto, ¿sí? El infarto es eso, cuando una arteria miocárdica se ocluye. En general, un dolor opresivo, que uno sienta que le aprieta, y que dura más de 20 minutos, generalmente asociado con el esfuerzo, aunque puede pasar en reposo también, pero un dolor que abarque el pecho, que se puede irradiar a mandíbula, que eso es bien llamativo, no siempre da, pero si se irradia es algo que tiene que despertar una alarma. Cuando dices irradia, ¿a qué te refieres? ¿Como que se tensa la uno mandíbula? siente como un dolor en la mandíbula, pero por ahí uno no lo asociaría al corazón, porque es mandíbula, la muela, claro, pero si es pecho más mandíbula, eso tiene que despertar una alarma, ¿sí? En general, ese signo es para ir a una urgencia, no hace falta ir al Claudio Vicuña, ¿sí? Sino a un CEFAM, a que le hagan un electro, ¿sí? Y ese electro, dentro de los 10 minutos, un electrocardiograma simple, que es un estudio bueno, bonito y barato, digo yo, porque está bastante accesible. Si está cursando el infarto, tiene una sensibilidad de un 80% más o menos para detectarlo a tiempo, y eso es clave para hacer una trombolisis y todo el tratamiento en agudo, ¿sí? Eso sería como el dato más importante que podemos dar. Ahí me llevas a una pregunta clave. ¿Cuál? Porque la pregunta es, ¿contamos con la tecnología hoy día para poder atender? Acá estamos hablando de una patología que en realidad es súper importante, y yo creo que el mayor plus que puede haber de esta entrevista es eso, ¿sí? Porque nosotros tenemos que volver a informarle a la población, ¿sí? Las tecnologías que se necesitan no son muy tecnológicas. El electrocardiograma no ha cambiado desde los años 50 hasta ahora, ¿sí? Es un aparato súper simple, se hace y en 10 minutos uno puede tener una interpretación. Hoy en día tenemos también la facilidad de la inteligencia artificial y de la telemedicina. Entonces, todos los CEFAM están en red y tienen un diagnóstico hecho por alguien que puede interpretar el electro, ¿sí? O sea, aunque no esté el médico ahí, lo hace un TENS y se lo envían y en 20 minutos tenemos la respuesta. Entonces, para lo que son los infartos con supranivel de CT, que le llamamos, que son los infartos que hay que ir a actuar rápido, que tenemos que ir a trombolizar, eso se ve en el electro del CEFAM sin ningún problema, ¿sí? Y ahí se activa una red que funciona bien, así que en ese sentido hay que confiar también en las redes que tenemos. ¿Y esa red significaría que sería la versión esa red derivada? Se deriva al hospital, en el hospital en el Claudio Vicuña, ahí se hace una trombolisis en el caso de este tipo de infartos. La trombolisis es básicamente que pasan una droga que abre la arteria, ¿sí? Y bueno, después de ahí ya sigue el seguimiento y hay que ver si hace falta hacer algún cateterismo, otro tipo de estudios o no. Ahí depende un poco. Cuando es algo más complicado, me refiero ya cuando se necesita intervenir como una especie de cirugía, eso ya se deriva, también tenemos esta tecnología, o sea, bueno, diríamos... En general se deriva, ¿sí? Pero en lo que son tiempo dependientes, es mucho más importante venir cerca a ir al más especialista de Chile, no tiene sentido, ¿sí? Claro. Porque ese tiempo, esas horas de oro que yo te explico, son fundamentales y en realidad eso mismo lo podemos hacer acá. Claro. Después, obviamente, si se complica por algún motivo o si no se reperfunde, también desde el mismo Claudio Vicuña hay un sistema que ahora desde cardiología está también muy aceitado, que se deriva ya sea a Santiago o a Viña o a Valparaíso para hacer un cateterismo, una coronariografía, además. Pero mira que importante lo que estamos aprendiendo, porque digo aprendiendo porque también me incluyo. Uno pensaría que justamente para este tipo de situaciones uno debería ir a Santiago. Corriendo. No, por eso. Si te vas a Santiago cursando un infarto. No va a terminar bien. No, claro. Bueno. En general, hoy en día podemos decir que esto ha cambiado mucho en los últimos años, ¿sí? Claro. Pero hoy en día mi consejo sería ir al CEFAM, hacer un electro y de ahí en más se empiezan a activar todas las cosas que necesitamos. Una ambulancia lo va a trasladar al hospital, ahí le va a hacer una trombolisis y si después tú quieres que ir a la alemana para... Claro, ahí llamarán y lo trasladarán, pero el manejo agudo lo podemos hacer y es lo más importante hacerlo a tiempo, no en dónde, sino a tiempo. Claro que sí. Doctora, ¿cuáles son los tips que podemos entregarle a las personas para poder autoayudarnos a mantener un corazón saludable? ¿Basta con ejercicio? ¿Tenemos que suplementarnos con vitaminas? ¿Tenemos que tener una vida un poquito más relajada? ¿Cuáles son esos tips que nos podrías dar para las personas que nos están mirando? Bien, bueno, a ver, los tips en general, lo que se aconseja es una vida más sana en todo su amplio espectro, ¿sí? En eso que nos referimos, ahí la dieta es fundamental, ¿sí? En general, bueno, tú sabes que hay modas de dieta basada en plantas. La que ha sobrevivido a todas las modas es la dieta mediterránea,
¿sí? Y hay muchísima información en Internet. También hay que ser selectivo de dónde, pero en la dieta mediterránea hay una fundación que es Dieta Mediterránea y tiene recetas y demás, y es un poco cambiar el estilo de algunas cosas, algunos patrones que uno hace siempre, y no es tan complicado, no es tan difícil de llevarlo, ¿sí? Otro pie, otra pata fundamental es la actividad física, ¿sí? Y ahí tenemos varias cosas. Por un lado, evitar el sedentarismo por muchas horas. La gente que trabaja, por ejemplo, en computadores y demás, la recomendación es que no pasen más de 40 minutos 100% sentados, sino que cada 40 minutos con levantarse, ir hasta la cocina y volver, o caminar unos pasos y volver. Eso cambia muchísimo, ¿sí? Porque las horas sentado en una misma posición, eso es lo que afecta. Si una persona ha sufrido ya un preinfarto o otro tipo de dolencia, el corazón se puede entrenar, o sea, yo puedo en el fondo volver y decir, ¿sabes qué? Voy a llevar los límites para mejorar mi estado cardíaco. ¿Puedo hacer eso o tengo que...? Bueno, ahí depende de cuál sea la patología de base, pero en general antiguamente mucha gente indicaba el reposo. Hoy en día sabemos que no. La gran mayoría de las enfermedades, salvo casos muy extremos, pero la gran mayoría de las enfermedades cardíacas se benefician de evitar el sedentarismo. De ahí a competir en un deporte es otra cosa. No. Pero la idea es hacer un ejercicio moderado, okay. Y eso es lo más sano para el corazón. El otro consejo que sería, más allá de evitar estas horas de sedentarismo así tan absoluto, tratar de tener una vida activa y hacer algo de actividad física, ¿sí? Un día con 150 minutos a la semana, que eso yo siempre les digo, distribúyanlo como quieran. Okay. Pero en una semana, hacer algo de actividad física 150 minutos. Sería media hora de lunes a viernes, o puedes hacer las 2 horas y media durante el fin de semana, según el estilo de vida de cada uno. Y eso ya es un beneficio muy contundente para el corazón. Luciana, se nos está agotando el tiempo y la directora nos está indicando que es tiempo de irnos, pero quiero agradecer que hayas compartido con nosotros. Creo que para mucha gente que va a estar viendo este video va a ser absolutamente buenísimo aprender. Ya aprendimos harto, o sea, aprendimos que efectivamente contamos primero con expertos como tú, a los cuales podemos acercarnos, vamos a hablar de tu consulta, pero también contamos con la tecnología, ¿cierto? Como tú dices, en el CEFAM o en este caso en el hospital, donde no tenemos que esperar para ir corriendo en caso que tengamos la necesidad de chequearnos o que efectivamente nos esté pasando algo, y creo que es un aprendizaje que nos puede salvar la vida, absolutamente. Así que quiero agradecer que hayas compartido con nosotros. Luciana, mira, la cámara allá está preparada para que tú le digas a la gente dónde te pueden encontrar, cómo pueden, si tienen una duda, si necesitan chequearse y quieren acudir a ti, por favor, esa es tu cámara. Que les hables a ellos. Bueno, yo atiendo en una consulta que está en el edificio Flanagan. Se queda todo ahí. Bueno, va a estar linkeado probablemente el Instagram. Yo creo que esa es la manera más fácil de hacer la conexión. Tenemos un WhatsApp, tenemos una página también para sacar horas y en Instagram. Invitamos a la gente a que se pueda contactar con la doctora Luciana Rodríguez. Bueno, muchachos. Luciana, muchas gracias. No, gracias a ti, Pablo. Que has invitado para otra oportunidad y nosotros nos despedimos. No olvides visitarnos en www.desafioregional.cl y seguirnos en nuestras redes sociales, porque Desafío Regional, tú sabes, está marcando la pauta aquí en la región, en la provincia y también en la comuna de Santo Domingo. ¡Nos vemos!